y debemos dar vacuna contra el neumococo y contra la influenza fundamentalmente en menores de 5 años, en mayores de 60 años y en aquellas personas que tienen alguna comorbilidad. ¿Cómo hace falta pues un plan de vacunación certero? No, nosotros por supuesto hemos pasado por la pandemia, pero no se puede hacer algo y olvidar el resto. Los niveles de vacunación contra el neumococo está bajísimo. En el 2018 llegamos al 93,7% en los niños, ¿no? Y ahora el 2022 tenemos 26%. Y los niños se mueren cuando les da neumonía. Lamentablemente niños fallecidos, menores de 5 años en la región de... en Amazonas, 11 casos de niños muertos, ¿no? En San Martín, 9, en Puno, 5, en Junín, 4, en Lima, 5 también, ¿no? Según el CDC, que es el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Hasta el momento, desde la semana epidemiológica número 16, hay 1.832 casos en este año, ¿no? Entonces, esto es en realidad preocupante. Nosotros estamos conectados con Carlos Alberto Saavedra, el expresidente de la Sociedad Peruana de Neumología y profesor principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos. Bienvenido, doctor Saavedra, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes, un gusto poder conversar con usted sobre un tema tan importante. Muchísimas gracias. Responder cualquier pregunta. Muchísimas gracias. En primer lugar, empecemos por lo básico. ¿Qué hace esta vacuna del neumococo? ¿Por qué es tan importante vacunar a los chicos, a los niños? ¿Cuándo se les vacuna? ¿Y por qué es necesario que hayan campañas desde el MINSA para la vacunación? Bien, en primer lugar, la vacuna contra el neumococo tiene la finalidad de crear un estado de respuesta inmunitaria frente a la infección de neumonías, básicamente por esta bacteria, teniendo en cuenta que el porcentaje de fallecimientos por neumonías por neumococo fundamentalmente es muy alto en menores de 5 años y en mayores de 70 años. Ese es el porcentaje de mayor mortalidad que existe. Por consiguiente, son los grupos poblacionales a los cuales más debemos proteger con la vacuna. Y debemos dar vacuna contra el neumococo y contra la influenza fundamentalmente en menores de 5 años, en mayores de 60 años y en aquellas personas que tienen alguna comorbilidad, porque es el porcentaje de más alta mortalidad que existe reportado. Ella es la importancia. La otra importancia que hay que tener en cuenta es de que es justo las épocas de friaje en donde se van a incrementar los casos de infecciones respiratorias bajas y dentro de ellas neumonía. Y generalmente en este año donde hay mayor temperaturas más bajas aún en determinadas zonas. A ello hay que agregarle otros determinantes sociales. Habitaciones que no están, digamos, diseñadas para soportar temperaturas bajas. Si uno va en esas zonas, por ejemplo, que ahora donde estamos se está repercutiendo con mayor intensidad el friaje, en comparación a otros años en la zona de la selva. Y es ahí donde está reportando precisamente porque es el diseño de esas habitaciones, esas casas de habitaciones, no está hecha para soportar temperaturas bajas y por consiguiente van a verse afectadas con mayor intensidad. Y sobre ello le agregamos el problema de la vacunación. Entonces tenemos factores. Y si vamos a otras zonas como Puno también, por ejemplo, que también Junín, que son zonas de alto friaje, también tienen las mismas condiciones, o sea, los determinantes sociales, nutricionales, anemia, condiciones de salubridad, accesibilidad a servicios, poca afluencia del Estado en los servicios de atención sanitaria a esos grupos poblacionales, y le agregamos el tema de la vivienda, obviamente vamos a tener el riesgo de mayor mortalidad y mayor compromiso. De ahí de que la importancia de la vacuna. Ahora, la vacuna también no va a actuar inmediatamente.
Entonces las vacunas por lo menos necesitan entre 2 o 3 semanas previas al enfrentarse al friaje. Ya cuando ya estamos dentro de la época de friaje, la vacunación le va a proteger de acá a 2 semanas, 3 semanas, entonces hemos perdido tiempo, en ese sentido valioso, obviamente, porque una vida no tiene un costo. Y por consiguiente es importante, sobre todo una vida de un niño, que se está viendo en este momento. Muy bien, doctor. Entonces, ahí va mi segunda pregunta. Ya estamos en las heladas, ya aquí en Lima ya la temperatura bajó muchísimo, ya estamos viendo que hay bajas temperaturas en la Amazonía y en la sierra, ni qué decirlo. Entonces, ¿cuándo se debe vacunar para el neumococo? En realidad debió haberse vacunado hace más o menos unas 2 o 3 semanas previas. Pero cuanto más rápido se haga la intervención, vamos a seguir evitando probablemente en los días siguientes mayores hechos. La vacunación ya no debe esperar. Es como quien dice, debió ser ayer. Lamentablemente, por cualquier circunstancia, probablemente ha demorado y eso está perjudicando definitivamente, ¿no? O sea, un determinante que es la accesibilidad que tiene el servicio de salud a esas poblaciones alejadas. Ese es un problema también que se repercuta ahora. Debe vacunarse cuanto antes. Ahora, las otras medidas que se hacen, como por ejemplo el abrigo, las condiciones de brindar condiciones de abrigo en la actualidad, ya son condiciones que mitigan en algo, obviamente, el problema. Que debe hacerse de todas maneras, ¿no? Pero definitivamente la vacuna creo que debería haber sido la medida más importante, y más aún con el tiempo prudente previo al ingreso. Claro, y no se ha hecho porque recién estamos nosotros a nivel nacional con un 26.5% y es bajísimo porque ya se debió hacer hace un mes. Además, usted me está diciendo de que hay factores que empeoran esto. Esto lo empeora por decir. Ahora que hemos pasado una pandemia, la gente ha pasado por el COVID, la gente está con menos recursos económicos, con anemia, la gente no se está alimentando bien, la gente está comiendo menos, está estirando el menú, está estirando, no sé, cuando van a las ollas comunes, hemos nosotros recogido una serie de testimonios que ya no compran para cuatro raciones, sino 2 y se lo reparten. Todo esto también influye en una baja en las defensas, baja en la salud, en los estándares, y podrías, al no estar vacunado, caer en la neumonía. Por supuesto. Más aún, usted dice, todos estos determinantes condicionan un incremento de los casos de neumonía en comparación a años anteriores. 1.800, creo que reportó, me decía 1.826 casos en el año 22 versus cerca de 900 en el año 2018-2021, lo cual habla de que ha habido un factor importante ahí. Y el otro factor importante para que haya ese incremento creo que es también la cobertura de la vacuna. De una cobertura del año pasado de 98%, 93% versus una actual de 26%. O sea, ahí nomás ya estamos viendo eso. Y a eso le está sumando desnutrición, le está sumando, como bien dice usted, el tema de la crisis alimentaria que se viene y que está en la actualidad. Entonces, hay muchos factores que están influenciando y que era previsible entender, inclusive, y si el Estado tenía esos problemas, debió haber prevenido vacunando con la anticipación del caso y no tener un índice de cobertura de vacunas contra el neumococo tan baja. Claro, y comparación de otros años. Acá tengo yo el tema que usted me estaba diciendo, tengo los números exactos, ¿no? Los contagios de neumonía en menores de 5 años llegaron este año a 1.832 y el año pasado 624, se han triplicado. Claro. Ese es un serio problema que debido a una mala planificación. O sea, el COVID, efectivamente, la pandemia ha influenciado significativamente porque hizo bajar todos los indicadores de cobertura de vacunas. Pero aún así no es justificación, porque aún así ha debido planificarse y tenerse en cuenta que se nos venía y se nos dijo con mucha anticipación atrás que iban a bajar las temperaturas.
hace más de 30 días atrás, hace más de 60 días atrás, que nos venía y el CENAMI había provisto, había planificado, y nos decía de que iban a bajar las temperaturas. Ahora estamos viendo, y más aún, van a seguir bajando. Y se calcula que en el mes de julio probablemente sean mucho más bajas las temperaturas, y esas zonas van a sufrir mucho más todavía. Usted me dijo algo, me dice que hay zonas muy alejadas. Por supuesto que hay zonas muy alejadas muy difíciles para llegar, pero en el 2018 la cobertura del neumococo estuvo en 93.7% y ahora, donde ya todos deberían estar vacunados, están en 26.5%. Entonces sí se logra una cobertura muy amplia y ahora hemos estado apenas pues en 26.5%. Esto usted me dice que es una mala planificación. Si tenemos nosotros, si tenemos en el COVID, en la primera dosis, 80% de vacunados, ¿por qué no se despliega esta misma estrategia? ¿Por qué no se utilizan los puntos COVID? ¿Por qué no se va a buscar a los niñitos, a los mayores y a las personas con comorbilidades antes que se comiencen a morir? Así es. Yo creo que la estrategia tiene que ser integrada. O sea, la vacunación es una vacunación que debe ser una planificación integrada. O sea, no solamente debemos de concentrarnos en el COVID, que es correcto, pero no significa descuidar las otras inmunizaciones, que es lo incorrecto. Entonces ahí hay un tema, ¿no? O sea, tenemos una buena cobertura, o caminando una buena cobertura en COVID. Tuvimos una buena cobertura el año pasado en neumococo, y este año se perdió la cobertura de neumococo, no se planificó adecuadamente, y obviamente estamos pagando lo que más se ha hecho. Sí, 75% el año pasado. Y lamentablemente la población que más se afecta es la de menores de 5 años. Muy bien, y yo quiero que me diga, para que los padres estén atentos, ¿no? Si es que no han vacunado a sus hijos, buscar los centros, no sé, los centros de salud, ojalá que tengan la vacuna, pero ¿cómo empieza una neumonía? ¿Cómo te puedes dar cuenta que tu hijo está en peligro? Ok, en primer lugar, el llamado primero al Estado, al Servicio de Salud, al Ministerio, es de que aumente la planificación y la cobertura de la vacuna, en primer lugar. Segundo tema, a los padres de familia, no pierdan la opción de vacunar a los niños menores de 5 años con la vacuna neumococo. Acá no hay otra opción. Cuanto antes, mejor, así fácil, porque voy a estar quitando el riesgo cuanto antes. Y frente a la posibilidad que pueda presentarse, hay que estar atentos. Y esto parte por fiebre, respiración rápida en un niño. Inclusive muchos niños solamente presentan respiración rápida, más rápido de lo habitual, y a veces no necesariamente hacen fiebre y pueden estar haciendo una neumonía. La tos, la expectoración, obviamente ya son signos mucho más llamativos y también más tardíos. Pero muchos de los niños simplemente empiezan a respirar más rápido de lo habitual. Y bien claro, lo decía muchas veces el Ministerio, en muchos eslogans, ¿no?, de comunicaciones en la población: si su hijo respira más rápido de lo habitual, llévelo rápidamente al centro de salud porque posiblemente está haciendo una neumonía. Un niño que puede hacer una fiebre, pero si no está respirando más rápido de lo normal, puede ser una gripe y tranquilamente con su paracetamol puede bajar la fiebre y controlar el proceso infeccioso viral o un proceso infeccioso. Pero cuando ya empieza a tener una respiración más rápida habitual, entonces ya el compromiso es mucho mayor, y es ahí cuando no se debe dudar para la atención inmediata. Muy bien, ¿no? Y entonces esta recomendación del neumococo no es para todos, es decir, no todos se tienen que vacunar contra el neumococo. Ahora todos entran en espanto total y van a vacunarse contra el neumococo. No, para los adolescentes, para los adultos no es necesario. ¿Es suficiente con la vacuna contra la influenza? Claro, lo que pasa es que la mortalidad siempre se ve en mayores de 60, menores de 5 años y en los que tienen comorbilidad. Por eso que es el grupo prioritario de la vacuna contra el neumococo. Prioritario. Y ahora con mayor razón. Igual sucede con la influenza.
Pero en realidad uno podía vacunarse contra el neumococo y contra la influenza. Eso no hay ninguna contraindicación de no hacerlo. Se debería hacerlo. Pero prioritariamente va a ser el menor de 5 años y el mayor de 60 años. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Hay una priorización en la vacunación. Pero eso no implica que una persona que tenga 40 años no pueda vacunarse, se puede vacunar y debería vacunarse también contra los. También es cierto que su riesgo de tener una neumonía complicada de severidad es bajo. Es por eso que la priorización es para los grupos extremos, 60 años, menores de 5 años y las comorbilidades. Entonces, esa es la priorización, pero eso no significa que no pueda vacunarse. Pero sí hay que tener en cuenta de que las curvas de mortalidad son picos inmensos en los de 5 años y picos en los mayores de 60. En las personas de mayores de 5 años y menores de 60 años, la mortalidad es baja, es bastante baja. Es por eso que uno puede no obligar, digamos, a la vacunación a ese grupo etario, pero tampoco uno no puede decir que no se vacunen, lo puede hacer. Todo va a depender también de la disponibilidad. Depende también eso de la disponibilidad. En este momento estamos con una venda en los ojos porque el MINSA no nos dice si hay, si no hay, dónde están disponibles. Si tenemos toda esta información en los puntos COVID, ¿no? Saber que te puedes acercar a tal o cual lugar para que te vacunen contra el COVID, ponerte la tercera o cuarta dosis, pero no sobre la neumonía, el neumococo o sobre la influenza. No sé si es que están en todos lados. Creo que sobre la influenza sí hay más información, más no sobre el neumococo. No por gusto hay tan poca cobertura. Y la vacuna contra la influenza también ha bajado, ¿no? La está viendo una tabla, el año 2022 tiene 19%, ¿no? Y en el año 21 tenía 36%, en el año 2020 tenía 63%. O sea, hay una curva de caída prácticamente, ¿no? Igual a lo que pasó con el neumococo en los niños, ¿no? Ha llegado en este año 26%, lo cual habla de la baja cobertura. Y el tema de cobertura de vacunas es tema de gestión de Estado, así de fácil, ¿no? Muy bien. Hay personas que de repente piensan ponerme tantas vacunas porque ya me puse la de COVID-3, ya me toca la cuarta, ponerme la de la influenza, ponerme la de neumococo, de repente es contraproducente. ¿Es contraproducente, doctor, o no? En lo absoluto, ¿no? Todas me van a proteger para algo. Así es, va a proteger para el neumococo, el otro va a proteger para el COVID, el otro va a proteger para la influenza. Inclusive es recomendable tener la vacuna porque si a una persona se contagia de COVID y encima se contagia de influenza y encima de neumococo, su gravedad va a ser mayor, obviamente. Entonces quitemos los riesgos. O sea, estamos susceptibles de contagiarnos de COVID, pero no le pongamos un riesgo más de infectarnos con influenza o infectarnos con neumococo. Entonces, por eso que vienen las vacunas. Muy bien. Entonces, usted me está diciendo que uno se puede infectar a la vez de estas 3 enfermedades, o salir de COVID, inmediatamente palmar con la influenza, inmediatamente enfermarse de neumonía. Así es, eso puede ocurrir. Nadie va a estar libre de hacerlo, sobre todo en este época de pandemia y friaje, que nos estamos sumando factores de riesgo. Muy bien, entonces muchísimas gracias, doctor, ya lo tenemos claro, hay que cuidarse, hay que abrigarse, los que no pueden, porque también están en una situación económica dificilísima, entonces a vacunarse, buscar los puntos de vacunación. Muchas gracias, doctor, y el MINSA hacer pues la planificación de vida y a informar a la población.